y es prácticamente cómo nosotros concebimos la dimensión del lenguaje. Ustedes pensarán que me fui a la mierda, pero no me fui a la mierda, ahora vuelvo. Y el tema es así, si ustedes consideran que el lenguaje es creador, o sea, que la palabra crea, tenemos, digamos, cierto marco epistemológico. Si ustedes consideran que el lenguaje describe, pues hay una realidad preexistente al lenguaje, pues ahí tenemos otro marco teórico. Digo, esas cosas que parecen, que son como antagónicas, es de alguna manera de lo que estamos hablando acá. No hay una película que es simbólica o es alegórica. ¿Por qué digo esto? Porque en el campo de las artes y el cine, ahora justamente una de las preguntas que les iba a hacer con respecto al realismo es si consideran que el cine es un arte o no, porque no es una pregunta tan fácil, pero en el campo de las artes hay dos grandes, como dos grandes dimensiones o dos grandes lugares, que son bien obvios. El del poeta, o sea, el de la poética, el que realiza el trabajo manual, que digamos modifica la materia, que sería el artista o el artesano, si quieren, según el momento histórico que tomen, y el espectador. El campo del espectador es el campo de la estética y el campo de la producción es el campo de la poética. Siempre digo lo mismo, pero por eso el texto de Aristóteles sobre la tragedia se llama poética y no estética, pues si llamar estética es cómo vamos a leer este género dramático que surgió desde los rituales dionisíacos llamado tragedia. No, él da las claves para componer una tragedia perfecta. Ya se los digo, la tragedia perfecta para Aristóteles es Edipo. O sea, digo, todo el libro está montado sobre Edipo. Entonces, no es que hay un objeto que sea simbólico o que sea alegórico, aunque sí podría llegar a ver, como bien nos dimos cuenta el otro día con Scorsese, que por ejemplo, Scorsese claramente es un director sumamente católico, pese a que el guión no es de Scorsese, es de Paul Schrader, no me sale nunca el nombre, que es un guionista muy famoso. Es más, tiene una película en Netflix ahora nueva que me recomendaron, yo no la vi, que trabaja Ethan Hawke. No sé cómo se llama, es nueva, está en Netflix. Bueno, que uno podría pensar que hay una intención del autor, y acá aparece otro tema que es el autor en el cine, que es todo un tema, porque hay autor o no hay autor, eso tenemos que pensarlo. Pero supongamos que hay autor, concédanme eso. Quizás el autor sí tiene una intencionalidad, por ejemplo, de trabajar con figuras transhistóricas, como por ejemplo el Mesías. Entonces, bueno, como estamos en los años 70, ya el Mesías no va con una toga por la calle, sino que está en un taxi y ya no va por los desiertos de Jerusalén, sino que va en el centro de Nueva York, que es donde habita el pecado, digamos. Entonces, yo la verdad que no podría darte una respuesta con respecto a si Scorsese efectivamente pensaba en eso o no. En todo caso vendrá, por ejemplo, un psicoanalista de corte junguiano y te dirá, en realidad esas figuras habitan en todos los seres humanos, porque esas figuras arquetípicas, digamos, transitan en lo que se llama, por ejemplo en Jung, el inconsciente colectivo. A mí me parece un disparate eso, total y absoluto, como el tarot. Espero que ninguno tire tarot, pero bueno, no importa. Las figuras del tarot, ustedes saben, ¿no? Bueno, son esas figuras del inconsciente colectivo. El loco, el alquimista, la sacerdotisa, la muerte, la reina, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, yo la verdad que no lo sé. Lo que sí me parece importante pensar es que por ahí algunos trabajos audiovisuales o algunas películas, si uno está advertido de que hay estas dos hermenéuticas, uno puede pensar que está trabajando más en el campo de la alegoría y otro puede pensar que está trabajando más en el campo de lo simbólico, o en todo caso es una operación que hace uno. Por ejemplo, si a alguno le gustó mucho, me lo dice. A mí no me gustó nada. Joker, que no sé si la vieron Joker. ¿A vos te gustó, Hernán? Bueno, tres veces. Tres Tres veces veces la fui. viste. Sí. Bueno, bueno, yo te voy a dar mi punto de vista. Yo estaba yo entré saltando al cine, nunca entro así, porque yo no voy al cine prácticamente.
Bueno, o sea, no voy porque ya saben que ya les conté que me duermo en las butacas, soy medio viejo choto, me duermo en el cine, me acomodo y me duermo. Bueno, tengo ese problema. No importa. Bueno, fui a verla. No me gustó nada, me pareció un espanto, independientemente de las lecturas cinematográficas de intertextualidad que uno puede hacer con El Rey de la Comedia, justamente, y con Taxi Driver. Entonces, espérenme que me siga hablando la coordinadora del Centro Cultural. Pará. Espérenme que le voy a decir que estoy en clase, así no me... Ahí va. Listo. Bueno. Bueno, listo. Ahí va. Entonces, entonces, el martes un alumno me pregunta por el Joker, bueno, no sé qué. Y yo para mí, el Joker es extremadamente una alegoría. O sea, es como, ya digamos, es como grosero el nivel de alegoría que maneja. Entonces puede ser que eso me haya rechazado un poco. ¿Por qué? Porque el personaje de él estaba en función de los marginados, los excluidos, los por fuera del sistema, los outsiders, los que la sociedad denigra, y eso puede generar como cierta reacción violenta. Nada, eso, o sea, como que me parecía que lo que me estaba contando no me interesaba, diría materialmente. ¿Por qué te gustó tanto a vos, Hernán Joker? Contame, porque por ahí me convences. Todos Mirá, vieron Joker, ¿no? Sí, todos vieron Joker. Y ya un comentario más. Quizás yo no, pero quizás alguien, para responder a Teresa, alguien podría hacer una lectura, que seguramente se habrá hecho, del Joker, del personaje, por ejemplo, del clown, del sátiro, del payaso, del bufón de la comedia del arte. Digo, uno podría hacer esa lectura y ahí, Teresa, uno estaría haciendo una lectura simbólica. Pues decimos, bueno, a ver, ¿cómo es la evolución de la figura del payaso en la historia de las artes? Entonces arranca con el sátiro, después va a la comedia francesa, después va al bufón, después va al, hay otro, ¿cómo se llama? Al Pierrot, bueno, nada, como entonces, y uno ahí puede pensar algo. Yo la verdad que esa lectura no la hice y me pareció una película que todo el tiempo me quiere convencer de cuánto sufre este hombre, que no me parece tanto igual su sufrimiento, para generar... Juan, Se nos fue. ¿lo perdimos, Juan? Congeló. Uh, Se congeló. ¿Qué le pasó? Uh. ¿Se habrá metido el Joker, che? Tal vez. Lo saboteó el Joker. Esperá que le vamos a mandar mensaje. ¿Se habrá cortado la luz? ¿Se habrá cortado el internet? Sí, lo más probable. Sí, alguna de esas cosas. Ah, bueno. Ahí está. ahí me ven, Ahí volvió. bueno, qué suerte que no Sí, tuve que bien. hacer toda la perorata cada vez que me conecto, porque bueno. Entonces, contame ahora por qué te gustó. Igual es posible que se Primero, me vuelva a cortar, ya sépanlo. primero porque no tenía ninguna expectativa cuando la fui a ver. Ajá. Porque había escuchado diferentes opiniones. Una decía que no tenía nada que ver con la historia del Joker, de lo que nosotros conocemos, de lo que se venía haciendo. Viste que el último había sido Jared Leto y que le habían pegado porque no era el Joker clásico. Después estaba el de, ¿cómo se llama? El de Heath Ledger, que era supuestamente el mejor. Y después estaba el de Jack Nicholson. Yo jamás pongo a un personaje o a un actor
en comparación con otros. Me parece, es Me como, viste, encanta, ¿no? agarrar Que y cuando decir, hablas agarrás una virome como un conductor de tele, es como un objeto transicional que tenés, no, me porque estaba por encanta escribir eso. algo que vos ibas a decir, Ah, entonces siempre tengo la ¿viste? costumbre de tenerlo Que al hablas lado. así en la cosita, digo, como un No, conductor, me encanta, me encanta. Dale, y dale. me pareció primero que no se puede comparar. Eso es como cuando un flaco de agarra y dice, me compré un Mercedes-Benz y otro dice, me compré un Chevrolet Corsa. Y vos te Sí, compraste lo claro. que tenías. O sea, vos Ujú. Sí, te sí, sí, adaptás claro. a las necesidades que tenés. Y Todd Obvio. Phillips, para mí lo que hizo fue ver desde el punto de vista crítico, social, yo lo entendí Sí. así. Por eso lo fui a ver con tres personas distintas, inclusive. Fui en Ajá. la misma, claro, fui con mi mujer, después fui con una amiga y después fui con un otro amigo Muy bien, bueno. para ver la reacción de cada uno, a ver cuáles eran las Ajá. expectativas. Bueno, y me di cuenta que en realidad todos le pareció, todos tuvieron una opinión generalmente buena, pero que todos tenían, a todos les afectaba desde algún punto de vista personal. Ok, ¿Se entiende? mira, está bien. Está bien, está bien, es válido. A mí la verdad que me defraudó bastante. No sé qué esperaba ver, la verdad. Pero bueno, me defraudó. Y aparte tuve como un defraudamiento medio cercano, porque fui a ver la de Tarantino también, medio que se estrenaron medio simultáneas, porque fui al mismo cine, recuerdo. Y también, medio que después la volví a ver y me gustó un poco más. Pero sí, no me impactó mucho. Bueno, para, volvemos al tema. Entonces, más o menos, Teresa, respondí tu pregunta, ¿sí? Esto para todos también, digo, cuando se aproximen a algo de esos signos codificados de la película los llevará para un lugar o los llevará para otro lugar. Por ejemplo, en el caso de Joker es evidente que no sé, Little Miss Sunshine, es evidente que está en el campo de la alegoría. Todo, a la familia se la saca empujando entre todos. Eso es el campo de la alegoría, o sea, claramente. ¿Por qué no es simbólico? Porque lo único que yo puedo entender es eso. En cambio, en el plano de lo simbólico, en el campo de lo simbólico, se supone que, como por ejemplo dice Jameson con respecto a Tiburón, el tiburón en la película Tiburón opera como elemento simbólico porque absorbe infinitas interpretaciones. Entonces, eso hace que estemos en el campo del símbolo y no de la alegoría. ¿Se entiende la diferencia? Digamos, ¿se entienden todos? Yo esto se los digo porque hace unos días estaba hablando con un amigo mío eh, que es brillante, es dotado, tipo maestro de ajedrez, bueno, así, genio, total. Yo le explico esto y veo que no entiende. Entonces yo ahí me preocupé, porque digo, si yo lo explico mal y él no me entiende, por ahí a ustedes, yo también se los estoy explicando mal, ustedes no me están entendiendo, no me lo están diciendo, y es como un diálogo medio de sordo. Entonces por eso digo, ¿tienen alguna duda? ¿Hay algo que se les muestra confuso con respecto a este tema? Esperen un segundito, ¿eh? Ahí va. Eso, ¿tienen alguna duda? Si no, seguimos avanzando un poquito más. A mí no, a mí no Algo. me queda claro, Sí, a mí no me queda claro la alegoría de Taxi Driver. no te queda claro. Bueno, a ver, el tema es así, como dije hace un rato. Si vos tenés una mirada alegórica con respecto a ese film, digamos, podrás ver en todo caso que es una pequeña narración de un taxista en la ciudad que lo que te está contando es, por ejemplo, un excombatiente, para hablar de todos los excombatientes que habitan nuevamente en el suelo norteamericano y han quedado con secuelas de la guerra. Entre ellas, por ejemplo, no poder dormir, no poder vincularse, ser también marginados en la sociedad. Eso sería la lógica de la alegoría, que la película que yo veo en realidad me está hablando de otra cosa. En realidad los críticos con respecto a la alegoría lo que más cuestionan es que la alegoría prácticamente es como si fuera una especie de relato pedagógico. O sea, es casi como una especie de
interpelación a un alumno que vos le estás explicando algo como si fuera un tonto. Particularmente Fareta es el que sostiene este tipo de discurso, digamos, como que el cine alegórico toma de tonto al espectador. Yo no estoy tan de acuerdo con ser como tan tajante, pero diría que si una película el Joker me está contando una cosita de una persona excluida, marginada, odiada por todos, para que yo entienda que hay gente que el sistema margina, y sí, eso ya lo sé. Sí, ya sé que el sistema está montado en la exclusión, ya lo sé. O sea, ¿qué me está contando? No sé bien qué me está contando, digamos. Ahora, si yo, por ejemplo, yo tengo que escribir una crítica y veo Taxi Driver y digo, bueno, acá me parece que hay un discurso mesiánico y que todos los elementos que están en juego en esta película, las calles, la prostituta, que es la que Cristo, ya saben, la famosa, quien esté libre de, porque saben que las prostitutas, había una que la encuentran en adulterio, bueno, quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Bueno, eso de salvar a la prostituta. Y él tiene medio como una especie de discurso medio crístico recorriendo la ciudad para que se integre a una diégesis, porque lo simbólico, esto ya lo hablamos, lo simbólico tiene, si bien es transhistórico, para que se actualice, o sea, para que sea actual tiene que integrarse una especie de diégesis. O sea, ¿se acuerdan que era la diégesis, no? Como el relato, digamos, el universo de sentido de los relatos. Esa diégesis en general es actual, pues si no, también puede haber una diégesis, no sé, del siglo XIX, pero digo, en general el símbolo es transhistórico y va ocupando diversos avatars. En este caso, el avatar es el taxista, digamos. En vez de ser Jesucristo, es el taxista. En vez de ir peregrinando por Jerusalén, va en un taxi y va viendo la corrupción y salva a una prostituta que finalmente, si ustedes la vuelven a ver, vieron que al final la salva y la familia se reencuentra con ella, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso. Entonces, yo creo que hay también algo de la mirada que uno tiene y por supuesto tiene que ver también con cuál es por decir de algún modo, cuál es el contenido, no sé, intelectual, pero no porque uno sea un genio o sea un tonto, sino porque por ahí hay gente que hay gente que no tiene acceso, porque lo desconoce, porque no lo vio, que no tiene acceso a, no sé, a ciertas mitologías, a ciertas tradiciones. Entonces, bueno, mientras se entienda la historia 1, hay un taxista en una ciudad que está medio loco y quiere hacer un cambio social. Eso se tiene que entender. Lo de Cristo, el mesianismo, todo eso es la historia 2, por eso es el símbolo, son dos elementos que forman uno. Entonces, si se entiende eso mejor, si uno lo porta mejor y si no, no. Roberto, ¿querés decir algo? ¿Sí? Sí, dale. Sí, ya no me había quedado claro la clase pasada, pero si vos decís que él, el taxista este, representa a los soldados norteamericanos que lucharon en Vietnam y volvieron, Sí, eso, sí. entonces él es una alegoría de sí mismo. Cada personaje sería una alegoría de sí mismo. Yo pensaba que la alegoría tiene que ser alguien que representa otra cosa. Sí, sí. Eso nada más, no me cierra, Lo digamos. que pasa es que la alegoría toma la parte por el todo. Pero ¿es alegórica o Ya no es es así, es que simbólica? Yo la tomé más como simbólica que lo que, alegórica. ahí va, perfecto, pero paren un poco. Es todo lo que dicen es así. El tema es este. Lo que nosotros estamos viendo, de alguna manera, podríamos decir, es crítica de artes o crítica de cine. La crítica de cine, según el crítico, lean críticas y lo van a comprobar, según hay críticos que ven una cosa y críticos que ven otra cosa, y podríamos todos coincidir que la película es la misma. Por lo tanto, lo que diferencia que uno diga una cosa y que otro diga otra es cuál es por decir de alguna manera, su marco epistemológico. Entonces, ¿cuáles son las dos lecturas posibles que uno puede hacer de un objeto artístico? ¿Simbólico o alegórico? No, esos serían como los dos elementos con los que uno podría trabajar. Si lo que está viendo se inscribe en una tradición, digamos, para hablar de un tema
digamos, universal trascendental, entendiendo que, digamos, la función de, entre comillas, el arte en la historia de la humanidad tuvo esa función, pues estaremos en el campo de lo simbólico. Sin embargo, si trabajamos una hipótesis de que todo lo que vemos, como bien dice Roberto, todo lo que vemos, en el caso de Taxi Driver, él responde a sí mismo, yo creo que sí. Él es un excombatiente, que sin embargo creo que no lo dice, pero no importa. Supónganse que es un excombatiente, pero él funciona como alegoría porque él está en representación de todos los excombatientes. Cuando yo les digo de Little Miss Sunshine, que es una alegoría de que a la familia se la saca empujando entre todos, también ellos son una familia. Digo, no es que para que sea una alegoría, si yo el mensaje que quiero transmitir es a la familia se la saca adelante entre todos, no sé, pongo unas ratas, no, puede ser una familia, lo que pasa es que esa familia del relato en realidad está en función de algo universal, o sea, de algo de otra cosa, de las familias. La diferencia entre una y otra es que esta, o sea, la alegoría, me está hablando, me está obligando a que yo interprete una sola cosa. En cambio, una película, por ejemplo, como, no sé, Titanic, digamos, que trabaja más en el orden de lo simbólico, o Tiburón, permite múltiples interpretaciones con respecto al signo del tiburón. ¿Se entiende? Porque el hombre versus un monstruo, en este caso marino, es una figura mitológica que permite múltiples interpretaciones. Según en cada época se le dará una interpretación distinta. Más o menos ¿se entendió? ¿Sí? Y no, ¿Sí? hablando de Taxi Driver, Sí. ¿no Sí. entraría dentro también de una película realista, ya que vos habías comentado algo del realismo? Sí, yo me preguntaba esto porque habría que definir, yo digamos, así como el realismo aplicado, o sea, puramente realismo, que alguien diga esto es realismo, por lo menos digamos, así en el sentido común, yo recuerdo dos: el realismo socialista, que corresponde a cierto régimen político, y el realismo mágico, que es medio como una especie de transacción medio paradójica, porque si es realismo no puede ser mágico, digamos. Habría que pensar, yo anoté acá, digamos, como para, o sea, pensando, digamos, qué podría ser, o cómo se podría dar un texto cinematográfico, en este caso, un texto realista, digamos. Yo lo que puse, se los comparto, a ver qué piensan, yo creo que el realismo es un género más, es un género como el western, como el musical, como el cine negro, es un género que tiene ciertas características, lo cual, ya, si es un género, bueno, habría que ver qué tanto la realidad representa, porque el realismo se funda principalmente porque, yo puse, es un género que da cuenta de las formas con la menor intervención del artista. O sea, lo que el realismo nos propone es que el artista no interviene tanto en la construcción de la forma, en la construcción del objeto, sino que más bien retrata, por decir de alguna manera, lo que la realidad le ofrece. De hecho, ¿cómo se llama? La vanguardia de posguerra, o si quieres, el movimiento de posguerra, que se da en Italia, digamos, donde se sacan las cámaras a la calle. ¿Cómo se llama? Realismo italiano. Neorrealismo Neorrealismo italiano, exactamente. Entonces ahí uno puede ver que la intención de esos autores era representar la realidad, pero claro, porque en ese momento, tanto Alemania año cero como, por ejemplo, Ladrones de Bicicletas, de Roma Ciudad Abierta, y hay, bueno, otras más, ya el contexto, o sea, Berlín devastada, solo con eso alcanzaba para sacar las cámaras y generar imágenes de alto impacto. Hoy eso, bueno, creo que no es posible, si bien el
por lo menos para mí, el cine independiente se sirve de esas aguas. O lo que podríamos pensar, el cine minimalista se sirve de esas aguas. Entonces, yo lo que pensaba, porque aparte a uno se le instala esto, bueno, cine clásico, Hollywood, realismo. ¿Qué pensaron? Yo les di mi definición. O sea, usted dice que, no sé, un autor realista en literatura, el que menos funda el género es Balzac. Por eso, en los 400 golpes, o sea, la Nouvelle Vague, Truffaut, Antoine Duanel, pues, que es chiquito, está haciendo un trabajo para la escuela y hace un trabajo sobre Balzac, porque entra el realismo ahí que ellos quieren ir a retratar la realidad. Yo les doy mi opinión. Está muy bien como impulso político, pero no hay forma de retratar la realidad sin un recorte subjetivo del autor, no hay forma. O sea, no hay posibilidad, porque la elección de una cámara, un lente, un tipo de textura del fotograma y un tipo de actor, ya hay recorte, ya hay subjetividad, ya hay trabajo sobre la forma. Es una intencionalidad. Pero bueno, no importa. Lo que digo es, ¿qué pensaron? Igual que un minuto, pero bueno, más o menos. Juan, yo busqué Sí. como una definición de lo que es realismo. No sé, si se te ocurre, lo podemos compartir. Yo puse que es una construcción poética ficcional que genera la ilusión de realidad, no regida con las reglas de la realidad, sino con un conjunto de normas que hacen verosímil, y no hay una sola forma de realismo, sino que hay múltiples. Bueno, sí. Pero digamos, la base sería que hay, por eso digo que es un género. Un género obviamente es una ilusión de algo, siempre, porque si no es imposible. Lo que digo es, por ejemplo, ¿les parece que, no sé, se los digo así, igual queda un minuto, ahora nos conectamos, pero por ejemplo, que una película, no sé, como paradigmas del cine clásico, supónganse Lo que el viento se llevó, ¿les parece una película realista? No. Para nada. Claro, para nada. Es una película histórica. Ponele. Más o menos. Más o menos, pero, sí, digamos, está pensada como una especie de épica, digamos, de la guerra de secesión. Bueno, no es realista para nada, para nada. Digo esto porque, y ahora continuamos, que hay que empezar a destrabar conceptos que están juntos, tipo cine clásico, realismo, porque es un cine más organizado, más ordenado, y para mí para nada. Ahora les cuento que estuve viendo esta semana, que es lo que me interesaría trabajar. Perdón, chicos, tengo hoy, a veces anda mal el internet, justo me cayó hoy. Bueno, entonces, empezar a pensar que prácticamente no hay cine realista. O sea, no hay, no hay cine clásico realista. Casi todo el cine clásico está montado sobre los géneros. Esto es bueno saberlo para sacarse esa idea de que el cine va a representar a la realidad. Básicamente no, el cine va a representar otras cosas, no sé qué, pero no sé si a la realidad. En todo caso, pensar, o por lo menos entender que cuando uno está viendo algo está totalmente atrapado en el campo de los géneros. Entonces, lo que yo quería que pensemos un poco es cuáles son, ya que estamos hablando de símbolo y alegoría, pensar un poco, por ejemplo, que al cine clásico, como no es, o digamos, no prima el realismo en el cine clásico, porque, por ejemplo, el cine clásico está dominado, como me preguntó Roberto por el chat. Sí, cine clásico me refiero al cine clásico de Hollywood. En los manuales está así. Salvo que, no sé, hagamos como una historia paralela del cine, que el cine clásico sea el cine ruso, que podría pasar, pero no es el caso. Las formas clásicas de Hollywood explotadas hasta el paroxismo, digamos. Por ejemplo, Ben-Hur sería eso, es una película. Ben-Hur, Lo que el viento se llevó, Qué bello es vivir. ¿Vieron esas películas? Bien. Entonces, primero que nada,
pensar esto, que un género, por ejemplo el realismo, o por ejemplo el western, o por ejemplo el musical, todas las toda la producción cultural responde a cierto momento socio o deciden, digamos, qué escribir o qué hacer, sino que eso está medio dado por el contexto social. Yo lo que anoté como clásico, a diferencia del cine primitivo, saben esto, ¿no? Digamos, los grandes grupos, que ya se lo nombré, la primera diferencia en el cine es cine primitivo y cine clásico. El cine primitivo va de 1896 hasta 1917, o sea, hasta Griffith y el nacimiento de una nación. Habría que hacer una historia del cine pensando que en la película que funda este arte, no como aparato técnico, que es lo que era al principio, sino como aparato semiótico, es una película que habla de la supremacía blanca, que es el Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Algo más emancipatorio. Benjamin no sé qué estaba mirando, qué películas vio cuando hizo el texto. Bueno, no importa. Entonces, saben, el cine primitivo, yo también anoté algunas características. El cine primitivo lo que no tiene es un lenguaje, o sea, no arma lenguaje, cosa que el cine clásico ya sí. O sea, lo que empieza a ver el lenguaje en el cine está dado por dos elementos, que ya lo vimos, pero nunca está de más volver a decirlo: el tamaño de plano y el montaje. O sea, sí, Hernán. Juan, una consulta. Que el cine primitivo no tenga lenguaje es por el tema también de la sonoridad. En realidad tenía sonoridad, se pasaban y había un pianista que tocaba tipo ragtime, así, pero no, primitivo es porque no había, como si te dijera, no estaban articulados los elementos. Igual de manera podemos hacer una crítica de por qué primitivo, es medio denigrante el término, pero bueno, se dice así, por ejemplo, el presentación primitivo. ¿Por qué es primitivo? Porque no está institucionalizado. Ustedes se dan cuenta cuál es la operación ideológica que hay ahí, ¿no? Claro, que algo es como, o sea, civilización y barbarie. La barbarie no está institucionalizada y la civilización sí. O sea, para que algo sea coherente para todos y sea bueno y sea verdadero, tiene que haber una institución que lo rija. Nada, digo porque uno usa palabras, por ahí no se da cuenta que, digamos, el efecto que tiene. Eso como primera medida. Entonces, por ejemplo, Méliès, si ustedes lo ven, uno no diría estrictamente esto es cine, porque todavía trabaja con formas teatrales, en principio, digamos. Tiene intertítulo, todo, pero son formas teatrales. O sea, es un plano que vale y que emula a la mirada humana en su, digamos, en su recorte, y todo sucede dentro del plano. Y cuando hay un corte, ese corte es que la cámara se desplazó de lugar, pero también se vuelve a ver, es como si fuera un teatro que va levantando y atrás hay otro lenguaje cinematográfico operando. Empieza a haber un lenguaje cinematográfico operando cuando, por ejemplo, los planos, el tamaño de plano tiene un valor de signo, que si yo hago un close-up, o sea, un acercamiento, se supone que me estoy acercando a la emoción de una actriz o de un actor, por ejemplo. O sea, que quiero contar algo diferente que si lo contara en un plano medio como el que tengo yo acá, o si yo me alejara y tengo un plano entero. ¿Se entiende esto? Entonces digo, ahí se empieza a armar una gramática repetir, por cinematográfica. favor? No. Sí, ¿qué de todo? ¿Cómo? Exactamente. Esto que qué. hablabas del tema de los ¿Querés que repita? planos. Ok. El modo de representación primitivo, ¿cómo se dice? Yo no digo que sea así, digo cómo está, digamos, en los libros de historia del cine, es un modo de representación que todavía no está atravesado por la gramática cinematográfica. Esto significa que los planos tienen un valor en sí mismo, pero no hay relación entre ellos. Eso como primera medida. Y como segunda medida, el plano
está, digamos, fijo, y lo único que hay es acción interna, digamos, básicamente emulando la visión teatral. Eso sería, emula la visión teatral. Ahora, atención, porque el cine clásico, si ustedes vuelven a ver películas, yo que me morfé, ya te dejo, Roberto, espera un cachito, yo que me morfé medio por el libro ese que les mandé la reseña, varias películas de film noir y qué sé yo, el cine clásico es evidentemente de estudio, es cine de escenografía, pero es evidente que es escenografía. Digo, el apartamento de Billy Wilder, que no sé si la vieron, que es una película increíble con Shirley MacLaine y Jack Lemmon en el pedo, es todo estudio y es increíble verlo. O sea, a mí lo que me está pasando, un poco por dar este curso, y un poco, ustedes se imaginan que cuando yo me junto con gente que es del campo de la cultura y qué sé yo, que ven, se recopan viendo 3 horas de una película de un iraquí, no sé, bueno. Y últimamente me está pasando que digo, bueno, si el cine tiene una función, para mí tiene una función tipo Ben-Hur. O sea, yo pensaba, o con El hombre invisible de James Whale, que no sé si la vieron, 1932, ya sé que no fue nadie al cine a verla porque en 1932 ya sé que no, pero yo la vi y dije, claro, vos veías esto en 1932, puertas que se abren solas, un tipo que hace así que se saca, y la percepción se te... ¿Qué es lo que ve Benjamin? Dice, el cine es un misil a la percepción que las vanguardias... Claro, vos imaginate, vas al cine, ves eso, y después estando surrealistas con con la escritura automática, decir, pero estos tipos que se vayan a fumar un porro, pero tipos lo que hacen, ¿no? Son unos tarados. En un punto, digo, como para la percepción, yo me imaginaba, vos vas a ver Ben-Hur en 1960, ves eso, no sé, te explota la cabeza. Entonces, pensaba, si el cine tiene que ser, y aunque a mí me gusta mucho, tiene que ser Linklater, o tiene que ser esa espectacularidad. Yo no sé cuál es la respuesta, pero me da la sensación que la espectacularidad, que la experiencia que teníamos en el cine ya no la tenemos más, ya la hemos perdido. Es como una experiencia que se ha perdido, como una experiencia como medio ritual que se ha perdido. Hernán dice que no. ¿Estás en desacuerdo, Hernán? No. Pará, No, sí, pidió Roberto. Roberto primero, ¿te acordás que Roberto te quería preguntar? dale, sí, sí, sí. Eh, Tiene la palabra el diputado. es la segunda o tercera vez que te referís a Méliès y yo no estoy de Sí, acuerdo en parte, porque Méliès tiene muchísimo montaje. En los sketches que hace sí, tiene montaje, digamos, está bien, yo entiendo, él venía del teatro, hace una representación teatral, pero el montaje es sí, fundamental en algunos de las películas, en otras como la serie de Dreyfus, no es totalmente teatral. sí. Eh, esa, ¿Qué ocurre? no, no, digamos, ya que está, sigo con otras cosas. Yo, cuando vos preguntaste el realismo, Sí, claro, las películas que se me vinieron para el lado del realismo son pocas, pero ninguna es americana, son europeas, digamos. sí, Avaricia de Von Stronheim, El último de Murnau y sí. La pasión de ¿El Juana de último Arco. hombre? Pero, Sí, pará, ¿el último hombre? Ok, sí, sí. Der letzte Mann y de Dreyer, La pasión de Juana de Arco. Eh, Mirá, yo te freno acá, Roberto. ¿Las vieron esas películas? Yo de las que puedo escuchar porque medio se te entrecortaba. El último hombre y Juana de Arco, yo te digo, para mí no es que no son realistas, son, bueno, el último hombre seguro, son expresionistas, básicamente. Te digo porque justo, o sea, entran dentro de cuáles son las 3 películas expresionistas más importantes. Nosferatu, El último hombre, que justo la vi, porque justo la vi, y otra más que no sé. Eh, digamos, habría que ver, por eso pienso, cómo definimos el realismo, o qué es realismo para nosotros y qué no lo es. Para mí, por lo que me acuerdo, La pasión de Juana de Arco, de Carl Dreyer, que creo, si mal no recuerdo, es la que trabaja Falconetti, puede ser, que trabaja esa actriz, Es la de los primeros planos. que son todos primeros planos, para mí no es realista para nada, No. porque justamente es todo el tiempo, justamente en una expresión todo el tiempo. Esperen que siga hablándome la coordinadora, esto es tremendo.
No logro que no lo haga. Bueno, eh, ahí va. Eh, entonces digo, para mí eso no sería exactamente una, una película realista. Lo que pasa es que si no estamos en presencia de un, digamos, de una película realista, evidentemente nuestra percepción está advertida de igual manera que eso que está pasando tiene ciertos sustratos de verdad. ¿Se entiende a lo que voy? Porque si no hacemos esa lectura, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué la idea que nosotros tenemos es que las películas del cine clásico, digamos, representaban la realidad y por qué la modernidad en el cine lo que hace para salir de ese lugar es ir hacia una estilística o hacia un estilo mucho más, por decir de algún modo, mucho más personal. ¿Se entiende? A lo que voy o más o menos. Más o menos, ¿no? Bueno, porque justamente la hipótesis que yo les quería compartir era la siguiente, que si el cine moderno se funda punto por punto para discutir con el cine clásico. Entonces lo que me pregunto es por qué los modernistas en el cine ven como un canon de representación al cine clásico. ¿Se entiende lo que les estoy planteando o no? Más o Lo menos. entiendo, lo entiendo como que si lo trasladas a la música es como si la música, el punk viene a contrarrestar lo que pasaba con la música sinfónica. Una cosa así. Al rock sinfónico, sí, claro, exactamente. Pero, a ver, digo esta idea de cine clásico, realismo, o cine clásico trata de representar a la vida, cuando para mí no es para nada así. Quizás porque soy una persona, digamos, del siglo XXI que ve esas películas y lee otra cosa, quizás habría que ver cuál era la percepción de las personas en ese momento. Sinceramente, solamente puedo tener un goce nostálgico con respecto a eso. Con respecto, vuelvo un tema atrás, con respecto a lo que dice Roberto, con respecto a Méliès, yo diría lo siguiente, Roberto, yo sinceramente no soy experto en Méliès, lo poco que vi, los pocos cortitos que vi, me da la sensación que el montaje no está, no porque no haya montaje en el sentido de la unión de planos, o en todo caso como en el viaje a la luna, un acercamiento a la luna y al misil, o sea, habría como una especie de fraseo en eso, pero por lo menos en los libros de historia del cine, a Méliès todavía se lo considera como un autor no institucionalizado, digamos, que trabaja con formas más teatrales, en tanto que su montaje es primitivo en el sentido de que no arma, digamos, como una, a ver, no arma una, está, como una transparencia, espérame, una, ¿cómo? Vos nos enviaste cuál de Méliès, una película cerca De Méliès, de Méliès no, acerca de Méliès, una película que era de un nene. Hugo, sí, sí, sí. Hugo, ah, sí, Hugo. Entonces, sí. Entonces digo, para mí, si, en todo caso seguirá muy fino, quizás uno podría pensar que Méliès ya está institucionalizado porque trabajaba hasta con textos clásicos como el de Julio Verne. Puede ser. Lo que pasa es que uno hace un corte y dice, bueno, si el cine, digamos, si Griffith es quien inventa, por ejemplo, el fuera de campo, que yo entiendo, por lo que recuerdo que Méliès no trabaja el fuera de campo, cómo se trabaja en el cine, digamos, clásico o en los primeros, films donde ya el elemento fuera de campo genera una dialéctica con los elementos en el campo, cosa que me parece que Méliès no trabaja. Entonces, solo por eso decimos que trabaja un modo de representación primitivo. Bueno, nada, es hilar muy fino. Pero bueno, espero que más o menos les haya quedado claro. Una cosita más que quería comentarles es esto, que el modo de representación primitivo, lo único que pudo lograr, que finalmente logró, está muy bien, fue construir al espectador de cine, que es del que se apropia
el cine clásico, digamos, porque lo que primero tiene que hacer un arte es construir su público. Hernán, que gusta mucho del punk, lo que primero tuvo que hacer el punk, porque atrás del punk había empresas, había todo, ya sabemos todo eso, ¿no? Bueno, es construir al consumidor. Es lo que primero tiene que hacer, porque si no, fracasa, digamos. Digamos, no hay experiencia tan radical que no pueda, o sea, que solo genere rechazo. Digo, siempre tiene que haber algo del consumo que esté ahí, porque si no es como inexistente, digamos, en un mundo totalmente mercantilizado. Bien. Entonces, vamos al cine clásico. El cine clásico, para mí, lo que está bueno que recuerden es que el cine clásico es un cine de industria y de género, básicamente, que está más cercano a lo simbólico, no tanto a lo alegórico, en general, porque suponían los grandes estudios, suponían que trabajando Quo Vadis, los 10 mandamientos, Ben-Hur, bueno, claramente no hace falta que se los diga que Ben-Hur puede funcionar simbólicamente o alegóricamente, pero la magnificencia que esa película tiene de alguna manera nos obliga a pensarla simbólicamente, ¿no? Claramente. Entonces, pensar que el cine clásico es el cine de la espectacularidad y es el cine de las escenografías. O sea, no es el cine, o sea, no es para nada realista porque es cine de las escenografías. Y es el cine de los géneros y es el cine de la industria. Estos son los elementos que tienen que retener para que cuando vean una película hoy entiendan, pese a que sea del 2021, en qué periodización esa película está trabajando. Cuando ustedes vean una película filmada, articulada, que les parezca clásica, bueno, lo que pueden pensar es que están en presencia de, por decir de algún modo, un objeto neoclásico. O sea, intenta filmar como se filmaba hace 60 años. Cuando ustedes ven, esperen porque no es tan fácil esto, cuando ustedes ven una película que está intentada, que tiene un intento de ser filmada como se filmaba hace 70 años, uno la podría denominar neoclásica, manierista o bien postmoderna. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre cine clásico, moderno y contemporáneo? Esto que les dije es de cine contemporáneo, manierista, postmoderno. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el cine clásico está creando formas, las está creando. Digo, hasta antes de Ben-Hur eso no existía. ¿Se entiende? Una de las cosas que me pasó con la película fue que no había en el objeto ninguna distancia irónica. El texto era el texto. O sea, no había ninguna separación para que ningún elemento de distanciamiento, por ejemplo. La película era, por decir de algún modo, era rigurosa. Era un texto original. ¿Entienden esto o no? Porque si no lo entienden, por ahí hay algo que se pierde de la argumentación. Por ahí la última parte, Juan. Bueno, a ver, estoy intentando pensar. Hay un concepto que trabajamos mucho que es el de la autoconciencia. Cuando ustedes ven una película de Wes Anderson, por ejemplo, para ir a un extremo bien al carajo, con este ejemplo lo entienden seguro. Cuando ven una película de Wes Anderson, todo lo que hay en esos planos tiene una autoconciencia. O sea, esos planos ya fueron vistos muchas veces. Hay como una conciencia de la construcción. Es como que un personaje fuma y está fumando como se fuma en el cine, como el tópico de cómo se fuma en el cine. Entonces eso hace el manierismo neoclásico postmoderno. Toma elementos antiguos y los repone. La película que yo les mandé a ver o que les recomendé de Linklater, que se llama Dazed and Confused, es una película autoconsciente, también es una película del 91, del 92, que habla sobre el 76 y toma todos los tópicos: el rebelde, el intelectual, el hippie, la chica popular, bueno, los tópicos, digamos. O sea, ya tiene como una autoconciencia, tiene una parodia. ¿Saben? Yo creo que uno vive en el mundo de la parodia. Ornella, que es la más joven que veo, me va a entender bien. ¿Vieron que los chicos dicen arre? Yo también digo arre, pero bueno,
El arre es la parodia permanente, es como decir algo y tacharlo. Es como si yo les dijera, bueno, ustedes saben que yo soy el mejor profesor de arre, bueno, eso. Habla y tacha. Bueno, las películas contemporáneas hacen eso, tachan. Digamos, o sea, no hay nada que pueda ser percibido como un texto original. Todo ya está, entre comillas, parodiado, pero originalmente está parodiado. ¿Se entiende o no? Por eso ustedes ven lo que el viento se llevó y es lo que el viento se llevó. No hay autoconciencia de nada. Es una especie de melodrama épico y es eso. O ver una película de film noir, supónganse hasta los años, creo que hasta los 50, sí, hasta los, y es eso. Ya quizás en Seven Mal, Touch of Evil de Orson Welles, quizás hay una reflexión sobre el cine negro, pero si no todas las anteriores, o gran parte de la Gilda, la jungla de asfalto, bueno, son textos originales. ¿Saben cuál es el film noir posmoderno para mí por excelencia que tiene su parodia escrita? A ver si la sacan. Pistas. Es film noir, pero tiene dibujos animados, pero los tópicos son los mismos. Fines de los 80, yo era pequeño. No hay tantas películas con dibujos animados y film noir, vamos. Roger Rabbit. Exactamente. Tiene una investigación, un falso culpable, un detective, una fe fatal, exactamente. Entonces, pero si ustedes ven, Roger Rabbit ya es la parodia. Ya no es Gilda, no es Marlowe, o sea, el halcón maltés, son esas películas. Esas películas son texto original. Lo que me parece que nos podría servir para empezar a identificar y ver una película, por ejemplo, esto fue lo que se me ocurrió en estas últimas semanas, es, che, esto es un texto original, parodiado. Si va parodia, estamos en el pastiche. Es como dice Jameson, estamos, digamos, el pastiche es una parodia sin contenido político. Por ejemplo, Scary Movie. No sé si vieron Scary Movie. Bueno, Scary Movie no es la pistola desnuda, que es una parodia, es un pastiche. Es como más vacío, una crítica más vacía a la película que está parodiando. Que, bueno, por ejemplo, está, a ver si me entienden ahora, ya está. ¿Vieron Halloween? Halloween de John Carpenter, ¿sí? Bueno, Halloween es un texto original, Scream es su parodia. Esa sería la diferencia bien clara. Scream tiene autoconciencia de todos los tópicos que inventa Halloween. ¿Se entiende esto? Yo les diría que Halloween es una película clásica y les diría que Scream es una película manierista, postmoderna y neoclásica. Si se entendió esto, yo me voy pleno. Oh, no se entendió. ¿No se entendió? Estoy sufriendo. Bueno, pero digan si se entendió. Bueno, no se entendió. Yo lo entendí, ¿Cierto? yo lo entendí. ¿Vos sí? Porque esto creo que es clave para comprender un poco esto, sobre todo comparando las distintas formas de producción y formas de representación. O sea, hoy por hoy es muy difícil acceder a un texto que no tenga su parodia escrita. Es casi imposible. O sea, no hay prácticamente forma. Todo ya que, por lo menos hablando de directores, no sé, más o menos interesantes. No sé, habrá películas en Netflix que ni me interesa y no sé qué son. Seguramente sean medio un clásico, medio raro. Pero digo, qué sé yo, Linklater, antes del amanecer, después de la tarde. Esas películas son totalmente autoconscientes. De una manera más sutil. School of Rock, esa película la vieron, que es increíble, de Linklater también. Bueno, esa película es una película recontra postmoderna porque toma todos los tópicos del rock y los hace dialogar. Pero está trabajando, si ven la escena final, con la puesta en escena, por ejemplo, de un recital en vivo. Es como que toma cómo se filma un recital y Linklater filma de la misma forma la escena final. Por lo tanto, tiene una parodia, tiene una distancia. Cuando hay parodia no es que hay burla,
es simplemente tomar ciertos elementos de la representación y ponerlos en otro lado. Eso sería. ¿Esto se entendió? ¿Sí? Buenísimo. Bueno. Sí. Hernán, ¿ibas a decir algo o Quería no? hacer una pregunta. ¿No será Sí. entonces que en realidad quizás puede ser que la industria, básicamente en Hollywood, a veces se está quedando como, no sé si seca, pero como que está como el perro que se está siempre corriendo a la Sí, cola, claro. que no encuentra cosas nuevas y de repente, como Sí. pasó hace 2 años, sale una película como Parasite, Sí. que a muchos le produce, a mí por lo menos me produjo eso, que sale Sí. del estereotipo de lo que venimos viendo y de repente es como que el cine dice, encontramos esto, pero que también lo podemos meter también dentro, o sea, lo sacamos de donde lo traemos, viste cómo hacen ellos, Sí. toman lo de afuera y tratan de hacer después la remake de eso. Por supuesto, sí. Mira, para mí responde a varias cosas eso. Primero que nada, yo te diría que, por ejemplo, Star Wars, que fue una idea medio a pulmón, aunque yo sé que por ahí suena como, pero como a pulmón, pero bueno, fue como una idea que George Lucas tenía para filmar. Fue una película medio independiente, pero es una película independiente. Bueno, pasaron 40 años después la compra Disney. Bueno, vean la primera Star Wars, o sea, la última trilogía, la segunda. Yo en la tercera ya ni la quise ver. Lo que te iba a decir es esto, entonces, si esto es así, la remake tiene, igual siempre Hollywood dice esto, pero la remake tiene la ventaja que vos ya sabés que tiene cierto público cautivo. Esto antes pasaba con las adaptaciones de bestsellers, por ejemplo. Entonces, alguien compraba los derechos porque había sido un éxito para hacer en el cine. Entonces ahora ya, en vez de comprar un libro, unos derechos, volvés a hacer la película con otros elementos. ¿Se entiende? Entonces yo creo que eso responde más a una necesidad de negocio y de mercado. Bueno, es ahí el secreto de las sagas, ¿no? No sé, a mí me resulta muy extraño que haya, por ejemplo, 10 películas de Rápido y Furioso. Yo no vi ninguna, pero no sé si da para tanto. 10 relatos iguales. Me parece medio extraño. Entonces digo, ahí ya me parece que hay otra cosa, porque una cosa es Rápido y Furioso, otra cosa es Ben-Hur. Claro, uno, si la quiere jugar de intelectual, dice, no, cine americano, no, yo quiero ver otra cosa. Bueno, pero no es todo lo mismo, digamos, ¿no? Digo, hay cosas que, Avatar es una genialidad, para mí, es una genialidad. Bueno, Rápido y Furioso no, digamos, sí. Entonces, creo que tu pregunta ahí, Hernán, con respecto a lo de las remakes, sí, yo creo que la remake es casi como una estética ya, y si no es remake, es precuela, ¿viste? Es como tomar los mismos elementos que ya sabemos que funcionan, que ya sabemos que podemos vender tanto y hacerlo. Y sí, pero medio que todo es así. ¿Qué no es así? O sea, ¿qué no está pensado en una lógica de mercado? ¿Qué no? Se lo pregunto, ¿hay algo que no? Y no, está bien. Lo que pasa es que está bueno lo que decís vos. ¿Cómo? Rápido y Furioso está pensado como franquicia y está pensado Claro. como si fuese un McDonald's, ¿entendés? Sí, O sea, abrir cada tanto tiempo, lo mismo que la sí. película esta de Liam Neeson, que hace la del tipo que persigue, y siempre lo mismo, solamente que es en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Un día lo van a hacer acá no sé, en ¿Sabes qué Chacarita, me ¿viste? parece? ¿Sabes qué me parece? Es cierto eso que vos decís, pero también un poco se volvió berreta eso también, porque la saga de James Bond, que seguramente todos vieron, con Sean Connery y después con Roger Moore, Timothy Dalton, que hizo 2 películas y medio que lo fletaron porque no, parece que no anduvo bien, Pierce Pierre Brosnan. Brosnan, Pierce Brosnan y el último, también eran medios similares. Aventuras, espionaje, acción, viajes por el mundo, porque aparte en ese momento, 1960 y pico, tener información de los Alpes suizos no era tan como ahora. O sea, era como un evento. Y eso estaba bueno y también eran medios similares. Siempre arrancaba con una misión de otra película o que no tenía nada que ver. O sea, acto 1 resolvía y después iniciaba el conflicto puntual de la película. Casi todas eran así. Bueno, pero están buenos.
El problema es que Rápido y Furioso, eso son una porquería, o sea, ¿no? Ese es el problema. Que es como que es una gran espectacularidad. Mi serie son Los Simpsons. O el increíble Hulk que seguro todos vieron. Vieron que era la intro, te ponían en contexto y siempre era como el mismo procedimiento, que lo que hacía era mantener el statu quo. O sea, nunca iban a agarrar a Bruce Banner, nunca el periodista lo iba a enganchar Kung Fu, nunca iba a, no sé, bueno, el Chavo no, el Chavo es sketch, es otra cosa. El Chavo, no sé, estos son géneros televisivos. El Chavo fugitivo. el fugitivo, claro, exacto, bueno, nunca lo iban a enganchar. Todas las series 60, 70, yo no me acuerdo, yo amo a Lucy, pero creo que era una sitcom, o sea, la Sí. soap opera, claro. Porque justamente acá lo que había anotado, que por ahí les puede interesar, que cuando el cine deja de filmar en estudios, porque ya un poco la percepción del espectador ya necesitaba medio otra cosa, se abandona, entonces empieza a ver un cine más con el neorrealismo italiano, un poco el nuevo cine alemán, Fassbinder, entonces un poquito más adelante. Y los nuevos directores americanos, entre ellos Scorsese, Coppola, De Palma, esos, no sé, Peckinpah, etcétera, los simuladores, pero viste que tenía una pequeña evolución mínima. Claro, porque ese género se abandonó. Espera que veo porque si no pierdo el argumento. Bueno, todo eso después cae en la televisión. O sea, ese tipo de escenografía, uno ve una serie, no sé, una telenovela de los 60, 70, 80, y el nivel de artificialidad, Andrea del Boca para arrancar. De ahí, o sea, de ahí en adelante, digamos, vieron que todo era totalmente acartonado y uno encontraba un goce en eso. A mí eso me parece interesante porque hoy por hoy ya no lo podemos sostener eso como contrato en la percepción. Decimos, che, pero esa madre, esa mesa es de Tergopor, no está bueno. Quiero decir, eh, simplemente como para contarles que cuando el cine, eso se pone obsoleto, cae a la televisión. Y la televisión empieza a trabajar con modos de representación que eran del cine clásico. Y el cine busca otras como derivas, digamos. Esto se entendió más o menos, digo como para que cuando vean una peli ahora rastreen estos elementos que obviamente se producen todo el tiempo. Aguante, Jorge Barreiro era el del, ya sé quién era, el de Pará. Papá de Andrea del Boca. El papá de Andrea del Boca. El hombre de los pelos Creo que estuvo con nórdicos. varios. Estuvo con Darín, estuvo con Bermúdez, estuvo con Corrado, estuvo con varios. Hasta yo les diría que la cara de los actores ya era tan artificial como el decorado. A Migré, un genio. Yo lo banco a muerte a Migré. Creo que Migré fue el que dijo, si no lo saben, se los digo ahora, que las telenovelas pueden ser solamente dos argumentos. ¿Se imaginan cuáles son? Solamente pueden ser dos. ¿Cuáles les parece que son? Bien simbólicos. El amor y la muerte. Lo piensan en textos clásicos, como en tragedias. Una es una Edipo y tragedia, digamos. Antígona. ¿Cómo? Edipo y ¿Cuál? Antígona. No. No. Incesto y eso, no. Otelo, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, sí, o sea, lucha de clases, bien. Y el otro, más machista imposible. La Cenicienta, o sea, la pobre chica que van a rescatar, digamos, y va a tener como un ascenso de clase. Siempre los problemas de clase y políticos, que de hecho es medio así, o sea, digo, en realidad Macbeth es un problema político, sí, que es una tragedia de Shakespeare, ya saben, y supongo que la habrán visto por lo menos en alguna versión, pero en realidad es una cuestión entre ellos, entre Lady Macbeth y él. Es político el tema, pero siempre lo que importa es lo que transita entre las personas, digamos. Bueno, me fui al carajo, como siempre, volvamos. Lo que yo les quería dar, medio que ya no vamos a llegar, pero sí se los quería dar, a ver, espérenme dónde lo tengo, no, acá, Hablale, Salva. es un cuadro. Hablale, Salva. ¿Qué pasó? Sí, Hay que hacer una pregunta. sí, ¿Dónde ubicamos los girasoles de Rusia? no sé, yo sabés que
Cada vez que me haces una pregunta me agarro así porque nunca las vi. ¿Cuál es esa? Esa película italiana, seguro, ¿no? Sí, también. Es como, sos como las iriñas que me persiguen, las furias que me persiguen. Es una película rusa, es una película No, rusa. no, es italiana, es italiana. ¿No es con Sofía Loren? Sí, y con Marcelo Mastroianni. Igual bueno, mira, Marcelo, bueno, ya todo lo que estás nombrando seguramente sea, no te digo Fellini, que no, es otra cosa, pero en general esos actores que trabajan medio alrededor de la industria, ya sea de Cinecittà o de Hollywood, da lo mismo, y es cine clásico en general. Es medio raro que la industria quiera ofender las formas, es medio extraño, o sea, no, es medio difícil, digamos, que uno piense una lógica industrial y que pongan un loco en el medio que diga, quiero que es casi imposible. Hoy cuando pensaba, Salvador, esta clase dije, me voy a acordar que la película, te digo como para que vean que el cine clásico sigue trabajando, Cinema Paradiso es una película clásica 300%, o sea, es como, hasta yo te diría que es como una especie de alegoría sobre sí misma del cine clásico, digamos. Digo esto porque no es que el cine clásico murió en los años 40 y no se hace más, no, se sigue haciendo. Cuando ustedes vean cierto orden, cuando vean articulaciones, no sé, que no hay saltos de montaje, cuando vean que hay introducción, nudo y desenlace, cuando vean que hay, por ejemplo, un primer acto donde se condensa todo el conflicto y luego se desprende, eso es el cine clásico, digamos, es eso, porque son las formas no solamente clásicas del cine, sino clásicas de la narrativa. Esto lo aprendí hace poco, si quieren se los comparto, por ahí no les interesa para nada, pero en este libro de George Steiner sobre la muerte de la tragedia, cuando habla como de narrativa, lo que dice que el primer texto canónico de Occidente, que es la Ilíada, o por lo menos que se recuerda o que se conoce, tiene la misma estructura que, por ejemplo, que el cine clásico y que las tragedias clásicas. El primer acto, ¿alguno leyó la Ilíada? ¿Se acuerda algo? No. ¿Alguno? La Odisea. Bueno, no es lo mismo. Son como una es como una de batallas y la otra es un viaje. Bueno, la Odisea plantea la lógica del viaje que aún hoy se usa, pero la Ilíada, esto me alertó, pues fui a leerlo porque no me lo acordaba tanto. El primer canto, o sea, canta la ira del Pélide, Aquiles, bueno, en todo ese momento se condensa todo el conflicto que se va a desarrollar después en los 12.000 versos que tiene el poema. Entonces, esa forma de contar, que tiene casi 4.000 años, es la que se sigue usando. Y cuando ustedes ven que en un acto 1 como el de Hamlet se plantean todos los problemas y luego se desarrolla, pues es ahí una estructura clásica. Si no, vean una película, por ejemplo, de Sam Baker, que es el de Florida Project, o no sé, ¿cómo se llama? De Pasolini, que se van a dar cuenta que la película arranca por cualquier lado y va como avanzando narrativamente medio, no sé, casualmente. Entonces ahí no estamos, porque quiero decir, no alcanza solo para que no sea cine clásico, para que sea cine moderno, que la cámara sea un poco loca. Lo que importa es cuál es el soporte narrativo de la película. Digo esto porque la estructura en 3 partes es una estructura que corresponde, por ejemplo, a la tragedia, en principio. Entonces, hace 2.500 años se dijo que se escribía de cierta forma, se sigue escribiendo igual. Esto creo que ya se los dije. Habría que preguntarse por qué. ¿Por qué no se hace otra cosa? Aún en el cine clásico. Habría que preguntarse, aún en el cine de industria, habría que preguntarse por qué la industria piensa en esas categorías, por ejemplo. Y habría que preguntarse por qué nosotros seguimos consumiendo eso. ¿Por qué se nos hace fácil? ¿Por qué se nos hace muy, no sé, muy pregnante? ¿Por qué otras formas, por ejemplo, una película Shadows de John Cassavetes, te cuesta verla? Si alguno la vio, yo no sé si la vieron, es una película difícil. ¿Cómo? No entendí la película. Shadows es una película de John Cassavetes.
de 1950 y pico, por ahí. Bueno, Sombras. es todo una... ¿Cómo? Sombras. Sombras, sí, sombras, Shadows. Está, creo que en So Woman está, creo. Es una película que él la hizo en base, es cine moderno totalmente, digamos, casa de toma de los franceses y de los italianos como es estética. La hace en Estados Unidos, en Nueva York, con artistas de jazz y qué sé yo, y es una película que se te hace muy difícil de ver. A mí se me hizo muy complicada, porque son todas improvisaciones y medio que los actores van armando el argumento medio en el momento, con muy buenas actuaciones, pero bueno, digo, ¿por qué eso se nos hace más difícil, nos es más duro? Y por ejemplo, yo me pude fumar 3 horas y media de Ben-Hur, no te digo que se me pasó rápido, pero la pude ver bien. ¿Por qué? Bueno, nada, son, no sé, cosas que pienso, como para que pensemos entre todos. Hernán. El tema que vos decías, Juan, de Ajá. que porque hay formas de cine que fueron mutando, vos fíjate lo que Sí, es ahora, la gente ya ve en plataformas, ve sí, Netflix, ve HBO Max, ve sí, Movie, vos querés ver, está bien, te hablo de dos tanques y después te podemos hablar de Movie, que tenés ya cine de autor, o sí, tenés, pero ya es más sesgado el asunto. Pero vos fíjate que ahora la gente es como que quiere consumir, o sea, el cine por algoritmo, o sea, me recomendaron la película tal y yo la tengo que ver en mi casa a tal hora, tiene que durar sí. tanto, y eso, el cine no Mira, es así. hoy justo había notado una pequeña idea acá que por supuesto no es mía, como ninguna de mis ideas no son mías, no, bueno, como de las ideas de nadie medio, son de uno, que el cine en algún momento, porque el teatro lo era, por lo menos Alan Badiou no, sí, Alan Badiou en Rapsodia para el teatro, él habla de teatro igual, no habla de cine en ese texto. Debe haber sido un, un evento medio peligroso, porque hay una cosa que a los estados y a los poderes los pone muy tensos, que es mucha gente junta. O sea, vos juntás mucha gente y eso es peligroso. O sea, imagínense una película muy reivindicativa de algo con las masas obreras viendo eso. Puede llegar a ser un peligro. Quizás le estoy dando mucha importancia, digamos, al cine. A mí me parece que el cine haya sido rápidamente institucionalizado, y digo rápidamente porque ustedes piensen, que fue una de las preguntas que les planteé al comienzo de la clase, si consideramos, o qué habría que pensar para considerar el cine arte o técnica. Porque digamos, ¿qué entendemos nosotros por arte? La construcción del objeto, el trabajo del hombre, el objeto en sí, el, el, el contexto que según donde yo pongo esa obra, eso es arte o no es arte. Digo, es un tema y me sorprende ahora que estoy más que nada leyendo para el curso, me sorprende que en el transcurso de 30 años, 30, 40 años, el cine rápidamente se institucionalizó, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, se globalizó y hubo como una especie de sistema de distribución global de imágenes, cuando, si lo pensamos un poco, el evento cinematográfico de juntar, imagínense lo que eran los cines en los 30, 40, los cines los cines que entraban 300 personas, 400 personas, digo, era algo medio peligroso. Entonces no me parecería raro pensar que justamente como el evento era peligroso en sí y lo que se daba tenía que ser mínimamente o ideológicamente definido para no generar, digamos, por decir de alguna manera, caos social o una revolución, o al decir de Marx, la única conciencia es conciencia de la necesidad. Entonces, nada, por ahí es una idea medio peregrina, por ahí yo le estoy dando un valor al cine que el cine no tiene, pero con respecto a lo que dice Hernán, lo que me sorprende es que cada vez se fue como fragmentando más y cada vez alejándose más del evento de ir al cine, porque primero fue el video, o sea, primero fue la tele y algunas películas, ya estaba en tu casa, después fue el video, después fue el DVD, que es lo mismo, y después ya fue una plataforma. Y ahora encima la plataforma te busca por vos lo que tenés que ver. Es un poco como dice Zizek
que supongo que lo conocen, es un gordo que habla rápido y que habla un inglés muy rudimentario con respecto a la sitcom. Él dice que la sitcom funciona como una especie de máquina de rezar que tienen los hinduistas, que ponen en una rueda, ponen una plegaria y ya la máquina está rezando. Como uno está rezando mientras está haciendo, como las plenideras, las que lloran y vos estás arreglando como otras cosas. Bueno, que la sitcom es eso. Yo veo, llego cansado del trabajo, me explotaron, veo la sitcom y como ya se ríe por mí, yo pienso que me reí, pero en realidad se rió por mí el propio producto. O sea, ya tiene su propio efecto, digamos. Es como que llorara por mí. Imagínense eso. Bueno, entonces, nada, son cosas como para pensar y si quieren para flashear, digamos. ¿Por qué? Sí. ¿Cómo, Nela? Si puedo decir algo. Sí, sí. Ahí está, viene ya. Pues va. Dale. No, como que yo creo que se puede aplicar como cualquier ámbito, como que la gente siempre se escucha. Sí, pero yo tengo uno que anda y hay otro que no, o soy sordo yo, no sé. Dale. Como si se aplica como para cada aspecto de la vida, como que la gente siempre va como a lo más cómodo, por ahí siempre aparece como cuestiones tecnológicas que hacen las cosas por vos y demás, entonces por ahí el hecho de no tener que salir y no tener que movilizarte es como más accesible. Y como vos dijiste una vez, que la gente por ahí busca cosas que ratifiquen lo que ya vio antes, en vez de como que se movilice. También políticamente, Sí, claro. o sea, la gente ve cosas que le ratifican lo que ya piensa en vez de que le modifique porque le es más cómodo. Varias cosas, sí, está muy bien eso que decir. Mirá, que la gente, yo cuando me dice la gente me da cosa, pero bueno, no importa, supongamos que existe tal cosa como la gente, yo creo que no, pero no importa. Supongamos que busca lo más cómodo, hay que ver bien por qué. En realidad yo creo que no es que la gente busca lo más cómodo, creo que hay toda una gestión de que ciertas actividades que antes te llevaban cierto tiempo te lleven menos tiempo. Uno podría pensar, qué bueno que es el capitalismo. No. Están buscando que las cosas te lleven menos tiempo, que el disfrute sea menos, que el tiempo de comer sea menos, para que vos puedas producir más por menos dinero, básicamente. O sea, eso es así, quiero decir, existe Rappi para que vos no tengas que decir, che, salimos a caminar, no, que lo traigan. Ahora con pandemia, bueno, yo entiendo, pero digo, y con respecto, yo no sé, bueno, ahí tengo una duda, si es que la gente, yo esto la verdad que no lo sé. Y si tuviera que citar, siempre detesté las risas grabadas. A mí me causaban gracia las risas grabadas y cuando veía esas sitcom, sin las risas no me causaban gracia. Era como parte del producto. Esperen que iba a comentarles algo que lo podemos pensar si quieren para la clase que viene, porque está bueno que todos digan lo que piensan, si no hablo yo y es un montón. ¿Qué es esto? Yo no sé si la gente... Yo creo que nada es, digamos, intrínseco, espiritual, nada. Todo está como yo soy constructivista en eso. Digo, si es que las personas quieren ver siempre lo mismo, y por eso se da siempre lo mismo, o quienes producen hacen siempre lo mismo. Hacen siempre lo mismo porque en el hacer lo mismo no hay riesgo. Lo cual, por ejemplo, este año se demuestra, gracias a Dios, que para frenar el fenómeno Tinelli de 30 años tuvo que venir una pandemia mundial. Claro, no había forma de pararlo eso. Entonces, pandemia, y fue un programa que fracasó y buscó poner lo mismo que ponía siempre cada vez más mezclado, humor, baile, pelea, y no le funcionó. Entonces eso demuestra que no sé si la gente siempre quiere ver lo mismo, pero en realidad yo no sé dónde anida el problema. Si en el espectador o en el productor. Voy a citar a Nico Repeto. Bueno, puede ser que no les caiga bien Nicolás Repeto y su compulsión al neoprene, pero un día dijo algo que me pareció súper interesante, que fue esto, que se peleó con Peto Casella. Y Repeto, que les puede gustar o no, pero es un creador y es un tipo muy creativo, dice, antes yo, que se supone que sabía de tele, venía con un proyecto, el canal me lo aceptaba o no, y yo probaba un formato nuevo. Ahora, ¿cómo es? Ahora se hace lo que mide. Che, mide mucho programa de programa de mujeres. Che, mide mucho reality show. Bueno, reality, o sea, no hay innovación porque hay riesgo. Entonces, si uno tuviera que definir, por decir de alguna manera,
esa palabra maldita, neoliberalismo. El neoliberalismo es eso, el capital por encima de cualquier cosa, fundamentalmente del trabajo. Y como el capital no puede perder, siempre tiene que apostar a cosas ya probadas, porque si no, existe un riesgo. ¿Se entiende lo que voy, chicos, más o menos? Bueno, esto pasa en todo, pasa en el cine, pasa en la televisión, pasa en la literatura. Vayan a una librería. Muy bien, Felisa. Gracias por estar de vuelta conmigo. Es mi JTP. Bueno, si no saben, ella es mi JTP, cualquier cosita se comunican con ella y ya me pasan los mensajes. No, en serio. Digo, vayan a una librería y vean, por ejemplo, sección, que ya se está hasta grosero, digamos, no sé, novelas son todos relatos en primera persona, ya sea diarios o ya sea no sé qué cuentos de mujeres, de la intimidad de escritoras mujeres. Eso es mercado, que ahora escriben todas igual. Eso es mercado, claramente. Antes no escribían así, ahora sí. Entonces digo, todo es así. Por eso cuando aparece Además, Juan, Sí, de que escriben todas igual, hay muchas manos en una misma novela. Hay muchas, o sea, los por editores. supuesto. ¿Saben quién no? ¿Sabés quién no escribe así? Mariana Enríquez. Por ejemplo, ella hace otra cosa. Que no sé si la conocen, es la ganadora del premio Ralde. Ella sí, ella hace como literatura fantástica, pero en general hay como un realismo, como una cosa media Bueno, minimalista. Mariana Enríquez, Sí, 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 la conozco. Mariana Enríquez, sí. eso. ¿Qué pasó? Bueno, eso. Entonces, está bueno pensar estas cosas. A mí por lo menos me interesan porque nunca sé dónde está el huevo de la serpiente. Si está en que el espectador, es que eso sería pensar mal del espectador. Yo me resisto a pensar, este texto no se los mandé, les quise mandar y no se los mandé, El espectador emancipado, de Jacques Rancière, que ya creo que se los nombré. Me resisto a pensar que el espectador es un ser tonto que no entiende nada y que acepta pasivamente todo lo que le ofrece. Eso habla bien de nosotros también. Así me gusta, Juan. Seguramente, sí, sí. Sí, porque me resisto como a creer que las masas son tontas. Porque eso sería un discurso. Voy a hacer. ¿Qué película? ¿De Seguro que cuál? la última. En nuestra ¿La de parte de la Dormir en noche, la esa. cama? ¿La del No, cigarrillo? No. no, esos son cuentos. No, la última novela. Bueno, entonces, si quieren, bueno, queda una clase. Así que en la clase que viene hacemos como un repaso general y vemos que les quería dar una periodización sobre estilo, momento del capitalismo y tecnología de Jameson, que es como es como un cuadrito que me parece que les va a servir para entender algunas cosas de las que estamos viendo. Y para el cuatrimestre que viene, los que continúan, que ojalá que continúen todos, vamos a ver cosas más ligadas a este tema que me parece que les interesa, me parece, con respecto a la percepción y al espectador, porque justamente esto que comentó Ornella, para mí es una duda que estaría bueno que resolvamos entre todos, o que por lo menos cada uno diga lo que piensa, digamos. Esto significa no caer en el lugar común de el espectador, no, el espectador no es tonto, o por lo menos algún saber tiene. En todo caso construye su propio poema, que puede ser que a vos no te guste. Pero lo que estaría bueno es pensar por qué, si es así, uno efectivamente, empíricamente puede comprobar que siempre será lo mismo, que siempre vemos lo mismo, que hay 10 pelis que se invirtieron muchos millones de dólares en 10 versiones de Rápido y Furioso. Con una película de Rápido y Furioso haces 4 acá, o 5 acá. Entonces digo, por qué eso? ¿Es solo ideología o hay otra cosa? Bueno, no sé nada, como vernos, quizás tampoco lleguemos a una conclusión, digo, pero empezar a ser un poquito más críticos con respecto a eso, porque es cierto, uno puede pensar, no, bueno, porque la gente quiere ver siempre lo mismo, porque el algoritmo arranca uno, porque el algoritmo, bueno, está bien, Google uno puede vencer el algoritmo, el tema es que quiere hacerlo, digamos, porque si no, no sé. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, Salvador. Pará, ¿es una película italiana? No la vi. No, dale. No lo he visto. Pero la semana que A ver, viene. ¿cuál?
Te digo Sí. para la semana que viene. La vida es bella. Me encanta esa película. Vos sabés que la vi una vez en el cine y no la vi Segunda, más. la nota que te nombro es El cartero. Cartero, esa no la vi. El postino se llama, ¿no? El Bueno, postino. Sí, sí. El bueno, cartero de Neruda se llama. para hablar de las dos, digamos, para que nos enseñes. Bueno, Para que te enseñes. bueno, para que te enseñe a vos, porque nadie Vos a más mí, nombró esas películas. vos a mí. No. Si la encuentro voy a verla, que dice Mariana. Sí, quiero ver, yo, mirá, casi segurísimo, ya te lo digo, La vida es bella, es alta alegoría, ya te lo digo. Estoy convencido de eso. La vi una sola vez y la fui a ver en el cine, porque tuve como una visión en el 99 que 20 años adelante iba a tener un alumno que me iba a perseguir, tipo, con La vida es bella, que yo, te digo, me gustó un montón esa película, me acuerdo, tenía 20 años igual. El cartero nunca la vi, creo que debe estar bueno, es una novela de Antonio Escarmeta. Escarmeta. Sí, Escarmeta, ahí Escarmeta. va. Sí. Bueno, Bueno, sí vi Cinema Paradiso. y Carla es si Sí. es realista, si no es realista, si es comercial, si no es... Esperá. Si vos me estás preguntando, mirá, el cartero no la vi. Yo no la vi. Ahora, si vos me estás preguntando que la vida es bella, ¿es realista? No. Yo ahora termina esto, apago la cámara Sí que y no. me pego un corchazo acá. No, O sea, ¿cómo te parece que una comedia de Roberto Benigni en Auschwitz va a ser realista? No. Seguro que Es una sátira. Es una sátira. Es el género. Es una sátira, pero es una alegoría. Claramente. es una Mirá, alegoría está solamente. hablando de. ¿Cómo? ¿Solamente es alegoría? Y según como la veas, sí, a mí me da la sensación que está hablando de un hombre que en un contexto hostil logra generar para su hijo, a partir de ciertas argucias, para mostrarle un mundo, es como la función de todo padre. Sí, para mí funciona como una alegoría. Pero igual, ¿cómo? ¿El tanque no puede ser un símbolo? El tanque. El tanque que le iba a obtener como Seguro, no. Pero pará, una cosa, igual ya está. No. Esto y terminamos. Una cosa es un objeto en una película que puede funcionar como símbolo o no, que eso pasa un montón. Pero es como otra interpretación. Yo cuando digo símbolo o alegoría me refiero al texto total, o sea, a la película total. Digo, por ejemplo, el hueso del mono en 2001 claramente funciona como símbolo de la herramienta que es un palo y que después lanzado al aire, o sea, la razón desplegada, podés llegar a una nave espacial. Es una cuestión de tiempo. Eso funciona como símbolo. Ahora, yo no diría que 2001 es una película simbólica. Estoy preocupado, ¿saben qué me parece? Que no entienden nada porque yo no me sé explicar. Entonces me estoy preocupando gravemente. Bueno, no importa, en algún momento sistematizaré estas clases como creo que hago con guión. Pero bueno, igual gracias por bancarme este primer cuatrimestre. Bueno, nos vemos el viernes. Voy a intentar ver La vida es bella, si puedo, y no me agarra un shock de italianidad recordando a mis abuelos, que era una cosa, porque hablaban con un lunfardo que no se entendía nada. Bueno, si logro hacer eso, el viernes comentamos La vida es bella y El postino si la veo. Si alguno encuentra el link, lo manda. Yo no sé si me finia Malversa, si no me lo manda. Les mando un beso, nos vemos. Buen fin de. Chao, buen fin. Chao. Chao, hasta la próxima.